porque no hay nada tan bueno en nosotros digno de que Él pueda usar. No hay nada tan bueno que Él pueda decir, como esta persona es tan buena, entonces yo la voy a utilizar. Pero si hay algo sobre lo cual Él nos puede utilizar y puede pasar a través de nosotros, y es la disposición. Más que lo que somos, es cuán dispuestos estamos. Porque cuando tú estás dispuesto, Él te hace lo que tú no eres. Él te da lo que te hace falta. Él completa en ti lo que tú siempre has sentido incompleto en tu vida. Él le da sentido a lo que de antemano nosotros considerábamos que no tenía sentido. Y todo aquello que nosotros hemos vivido en el pasado va como comenzando a desdoblarse, como un pergamino que se desenrolla para aquellos que le dicen sí a Dios. ¿Y qué es este pergamino que se desenrolla? Es el libro de nuestra vida, que leyéndolo de adelante hacia atrás, pero caminando con Dios, comienza a cobrar sentido. Esto es lo que Dios quiere decirnos hoy. Esto es lo que el Espíritu Santo está buscando. Una persona dispuesta. Hombre, mujer, niño, anciano. A Dios no lo limita tu edad, tu condición, absolutamente nada. A Dios, ¿qué lo limita? Nuestra voluntad. Pablo, entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Soberanamente decidió darnos libertad para rechazarlo o no. Soberanamente Él dice, te dejo escogerme o rechazarme. Pongo en tus manos la vida y la muerte, pero te pido, elige la vida. De antemano antes nos muestra cuál es su voluntad. Su voluntad es que lo elijamos a Él, porque sabe que nos conviene y porque Él también lo quiere. Tanto lo quiere que nos lo demostró con su propio Hijo. Entonces, Dios está buscando corazones dispuestos. Ahora, ¿qué es la disposición? ¿Qué es disposición? ¿Qué es tener disposición con Dios? Dime. Entregarle el control es una consecuencia de la disposición. Pero vamos a intentar usar una parábola o un cuento o algo que nos pueda ilustrar. La disposición es como una persona que no sabe para qué, no sabe lo que le espera, sabe lo que tiene y la mayoría de veces no tiene nada. Recibí un llamado y me voy a ir hacia atrás en el tiempo y voy a utilizar la historia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, él le dijo, ven a esta tierra. Y ven a esta tierra era un hombre que tenía que salir con todos los siervos. Cuando digo siervos es como las personas que le servían, con su esposa, con toda la familia, con las gallinas, con los pollitos, con las cabras, con los enseres y todos los trastos. De hecho, la palabra trastos es una palabra que nosotros heredamos del hebreo, que es muy antioqueña, se hereda de los judíos sefarditas que ocuparon en España. Y él andaba con todos los trastos y Dios le dice, ven, deja todo y sígueme. Le dijo un hombre, uno que no lo conocía, porque donde vivía Abraham eran politeístas, es decir, creían en diversos dioses, tenían un panteón gigantesco de dioses. Y aún así, Abraham dijo, ok, ya, con la limitación de no conocerlo, lo llamó a dejar su tierra a una tierra muy lejana. Y no habían aviones, no habían transportes como los tenemos ahora. Le tocó salir a pie, por ruta de caravana, por terrenos yermos, por zonas desérticas, por situaciones complicadas, terrenos montañosos también, a la tierra que le había mostrado, que era Canaán, muy lejos, a todo el extremo. Estamos hablando del Oriente Medio hacia el Oriente Próximo, que es donde está Israel. Y le toca hacer toda esa caminata, pero miren que Dios no lo llamó con algo que él tenía. Dios lo llamó con todo lo que le faltaba.
Lo único que halló en Abraham fue disposición a su palabra. Él le dijo, ven, y él tuvo disposición. Y de esa disposición nació un nuevo pueblo y nació una promesa que hasta el momento nos toca, que es la promesa de que de Abraham va a nacer una semilla, esa semilla se va a convertir en el salvador de la humanidad, y aquel que crea en él se va a unir a esa semilla, y esa semilla va a ser injerto en nosotros y vamos a nutrirnos de esa semilla de Dios. Dios va a habitar en nosotros como en un templo. Igualmente nosotros somos como Abraham. Dios nos llama con los trastos a pasarnos de un lugar a otro, somos incapaces de atender a ese llamado, pero lo único que está esperando es la disposición y camine, porque quien tiene disposición, camina. La disposición o el tener o adoptar esa posición significa que vas a ser dinámico, es decir, no te vas a quedar. Cuando Dios llama y nos paralizamos, entonces el plan de Dios empieza a pasar como aquel que lo va dejando el tren, y va pasando el tren, y va pasando el tren, y te quedas en la estación viendo cómo pasan los trenes, el tren de Dios. Pero este es un tiempo muy especial para que nosotros podamos nuevamente involucrarnos con el plan de Dios, con el propósito y dar el salto hacia el tren. Solo necesitamos disposición. Él sabe que no es fácil, porque es como un salto al vacío. Pero si tú confías que a pesar de que tus ojos no ven, confías en aquel que te está llamando, ahí es donde se empieza a configurar el propósito de Dios en tu vida, cuando nos arrojamos y le decimos sí al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empiezan las señales en tu vida, las señales de que Dios está actuando. Dios comienza a darte señales de, mira, vas por buen camino. Y Él no te va a dejar tirado. Él va a comenzar a dejarte señales paso a paso de que Él está obrando, de que Él está actuando. A Abraham le ocurría igual. Le hizo una promesa muy grande. Entonces, de la magnitud de la promesa, necesita entonces una serie de señales para corroborar, como una especie de guía que el Señor va dando. Y esto es serio y es importante tenerlo en cuenta, porque esa disposición no te va a llevar a una esperanza de que algo siempre va a pasar, pero que no ocurra, porque Dios va dejando señales en el camino para que tú veas que Él siempre está ahí. Pero esa disposición hay que permanecer firme en ella. Él solo está buscando eso para que Él te use. Y en la medida en que Él te use y te sientas útil para Dios y veas que tu vida puede impactar a otros, impactar a un amigo, un vecino, alguien que esté en necesidad. Porque es muy difícil que alguien en un estado de necesidad, no que no ocurra, pero es difícil, no acepte una oración. Y cuando esa persona por la cual tú oras ve el poder de Dios fluyendo a través de ti, va a nacer en aquel al cual tú te has extendido una semilla del Evangelio. Puede que en el momento no la veamos germinar, puede que permanezca oculta para nosotros, como aquellas plantas que se demoran en crecer y en brotar. ¿A quién no le ha pasado que descuidó algo y de pronto uno sembró algo y no pasó nada? A mí me ha ocurrido jugando con sembrar cosas y plantas, y que de pronto uno al cabo de un tiempo ve que sale un brotecito. No como decía ahí en las instrucciones que iba a crecer, pero de buenas a primeras empieza a florecer. Lo mismo es el Evangelio. El que siembra no va a tener necesariamente resultados inmediatos, así que no nos desanimemos. No pensemos que Dios no está actuando a través de nosotros porque no vemos resultados inmediatos en las personas. Recordemos que somos sembradores y cuando sembramos esa semilla va creciendo a un tiempo, y el tiempo no lo determina ni tu disposición, ni la fuerza o el ímpetu o la emoción que yo le ponga o las ganas para poder evangelizar a alguien, sino que el crecimiento única y exclusivamente depende de Dios.
Dios es el que da el crecimiento de una semilla cuando es sembrada. No todas las semillas tampoco son iguales. Hay semillas que tienen una corteza o una capa mucho más dura que otras. Hay semillas que tú las puedes partir fácilmente y sale como la sustancia de la semilla, que cuando cae en la tierra, a través del agua y todo eso, esa capa va cediendo, va llegando a la sustancia y la semilla florece. Hay unas más rápido que otras. Hay, por el contrario, unas, no sé si han visto unos árboles que utilizan mucho las semillas de ese árbol que calientan, y cuando éramos niños jugábamos calentándolas en el piso. Exacto, como una hoja negrita con un borde como clarito, muy bonitas. Se utilizaban para hacer guerras de granujas, pues, y de pelados en el colegio. ¿No te tocó? Los únicos gamines que tirábamos piedras. Eran unas semillas de una corteza muy dura y que utilizan por su dureza, incluso también las hacen para decoración. Y esas semillas se demoran más en crecer porque mientras se deshace esa corteza, esa cortecita, ese recubrimiento, ese capazón, entonces es más lento el hecho de que germinen. Y hay semillas del evangelio que les ocurre igual. Hay semillas que tienen una corteza muy sutil y germinan muy rápido. Hay otras que lentamente van germinando, pero cuando germinan, terminan siendo un árbol frondoso. No depende de nosotros, no nos desanimemos con la evangelización o cuando estemos sembrando el reino de Dios. Pero lo único que Dios nos pide es disposición, y la disposición es constante. Quien tiene disposición es un instrumento continuo de la acción del Espíritu Santo. Siempre, solo se necesita eso. No se necesita habilidad, sino disposición. Así que simplemente dejo ese mensaje porque siento que el Espíritu quiere decirnos eso y está buscando esa disposición en nosotros para salir a impactar. Hay una agenda irreemplazable en cada uno. Suelo decirlo mucho, pero es así. Hay una agenda única para cada uno de nosotros en el reino. Una agenda que no puede reemplazar el uno o el otro. La agenda de Sebastián, la agenda de Manuela, la agenda de Daniela, de Aleja, no es mi agenda. Hay personas a las que solamente tú les vas a poder llegar. Solamente tú. Porque Dios es perfecto y no tiene plan B. Y en la medida en que tengamos disposición, vamos a conocer la agenda de Dios. Y en esa agenda, te lo aseguro, que pese a que pases momentos difíciles en tu vida, vas a conocer lo que se llama la plenitud. Y la plenitud es saber que en el lugar en que estás, es en el lugar que tienes que estar. Y cuando tú sabes que estás en el lugar que tienes que estar, sabes que van a ser espontáneamente de tu corazón. Gratitud. Cuando tú dices, donde estoy tengo que estar, lo único que puedes decir cuando venga la presencia de Dios es, Señor, gracias, porque sé que aquí tengo que estar. Y esa es una gratitud que nace espontánea, genuina, no fingida, sincera, honesta, porque es aquella de saber que estoy en el lugar correcto, en el momento indicado. Y eso solo se logra en la presencia de Dios, solo se logra en esa disposición. Entonces miren qué tan fácil, cómo la disposición de un hombre cambió toda la historia de la humanidad. Con solo un hombre que le dijo sí a Dios, a Yanur, ciudad caldea, mesopotámica, hace tanto tiempo, le dijo así a Dios. Cualquiera podría pensar, bueno, pero si a mí me dice una voz del cielo retumbante, oye, ven, deja todo, pues yo dejo todo. Entonces es muy fácil para ellos. Pero créeme que si tú consideras que Dios es un Dios de autoridad y sabes que la autoridad no necesita de expresiones bruscas,
para hacerse entender. Yo he dado charlas en diferentes comandos, centros de policía o batallones militares, y yo veo que cuando el general o el comandante o el teniente habla, él no grita. Él dice, tráeme esto, voy acá, y los soldados van sin tener que gritar. El que grita es precisamente por falta de autoridad. Y si yo considero que Dios tiene autoridad, ¿para qué voy a buscar que me grite? Si sé que la tiene. Y si yo escucho la autoridad en el susurro de Dios, entonces Él ya después me gritará, pero me gritará por otra cosa. Me gritará por afecto o para hacerme entender algo. Pero creo que es preferible escuchar a Dios en lo pequeño y comprender su autoridad para que cuando me hable en lo grande yo ya sepa con qué Dios estoy caminando. Y Dios quiere hacerlo, Dios quiere usarte y Dios quiere hablar todo el tiempo. La vida de todos está bajo control de Dios. No hay nada que se le escape del control, no hay situación alguna. Pero para poder asirse a ese control de Dios o a esa paz que da el saber estar en el lugar indicado en el momento correcto, hay que tener disposición de seguirle, de caminarle. Y sé que vamos a ver cosas muy, muy maravillosas en este grupo de parte de Dios, porque si el Espíritu está pidiendo esto, es porque es precisamente lo que Él quiere hacer y manifestarse. Gracias, Señor Dios, por este momento, por este lugar y este espacio que tú nos das para que podamos transmitir tu palabra. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, calle primeramente a quien habla, para que no se diga aquello que no está conforme a tu reino, aquello que contradice tu reino. Mas si es, Señor, para glorificarte, para extender la dimensión de tu sabiduría, de tu propósito y tu voluntad a los demás, Señor, que no se quede solamente como acto intelectual, sino que se transmita en acción, Señor, a través de esto que escuchamos, que es tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, así sea. Amén. Bien, vamos entonces, 2 Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Vamos al 5. ¿Quién lo tiene anotado y que me pueda facilitar? Vamos al 4:5, versículo 5. Okay. Claro. No, sí, vamos para el 5. Sí, vamos al 5. Perfecto. Sí, me disculpo, me excuso. Capítulo 5, verso 1. Es hermoso. Bien. Pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, y esto es la clara evidencia de nuestra mortalidad, es una forma muy poética, podría incluso decirse, en la que el apóstol Pablo se está refiriendo a nuestro cuerpo, pero miren que lo habla como una tienda. ¿Saben cómo se le llamaba antes de que se construyera el templo de Salomón, donde habitaba la presencia de Dios en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Era una tienda. Tabernáculo es una tienda. Una tienda no donde venden cosas, sino una tienda de campaña, que se desinstalaba, se desmontaba y nuevamente se transportaba con todos los enseres y todos los artículos del templo, todos los objetos sagrados, y se iba llevando en el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí. Y nótese cómo el apóstol Pablo está hablando del cuerpo del creyente, porque esta carta está dirigida a nosotros como templos de Dios, como si tu cuerpo fuera la tienda, el tabernáculo. Es decir, tu cuerpo es, al igual que la tienda que transportaba en el Sinaí la presencia de Dios, como un templo viviente que camina, que habla, que se expresa.
Eso es nuestro cuerpo para Dios. Es un templo donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no mora en un templo hecho por manos de hombre, sino en cada uno de nosotros. Entonces miren lo que dice, pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por mano de hombres, eterna en los cielos. Por lo tanto, la pregunta que puede surgirnos de esta afirmación del apóstol es, este cuerpo es pasajero, obviamente, se deshace, dice, esta mansión. Podríamos decir que todo aquello que nosotros nos llevamos cuando partamos de este mundo, cuando termine nuestra vida acá terrenal, todo aquello que nos podamos llevar es aquello de lo cual nosotros somos señores y dueños, ¿cierto? Ahora la pregunta es, con esta afirmación, ¿de qué eres tú señor y dueño en esta tierra? ¿De qué somos dueños en esta tierra? Dime. De los frutos del Espíritu. Tú dices de los frutos del Espíritu y cuánto amamos. Bien. El carácter. Bien. Bien. ¿A alguien más se le ocurre de qué somos dueños en este mundo? De la voluntad. Bien. De las decisiones. Bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Todo y un poco. Hay un cóctel de todo eso, ¿cierto? Como yo no sabía la respuesta, por eso les pregunté. ¿De qué somos dueños nosotros? No somos dueños de nada que se deshaga. De lo único que somos dueños es de todo aquello que no se deshace. De todo lo que no se deshaga somos dueños. Todo lo que se pueda deshacer en esta tierra no nos pertenece. Todo lo que el orín y la polilla logren deshacer no nos pertenece. Por eso la actitud de un cristiano es la de mayordomo. Domo significa casa, mayor es el que cuida la casa, el administrador, para ser más claro. Nosotros somos administradores en este mundo, porque nada nos pertenece en este mundo, en tanto nada nos podemos llevar, pero que sí nos podemos llevar aquello vivido, aquello que hemos vivido nos llevamos. ¿Y cómo lo estamos viviendo? Eso es lo que nosotros nos vamos a llevar. Y si yo hiciera una pregunta, una encuesta, sabría uno casi que intuitivamente muy fácilmente la respuesta. Y es, ¿cuáles son las tres grandes preocupaciones de una persona de una edad media adulta? Empecemos. Vamos a enumerar aquí, por favor, les voy a pedir 5 preocupaciones, ¿ok? Para que empecemos a ver si nosotros en realidad somos espirituales, si nos consideramos espirituales o no. Dependiendo de lo que tú te preocupes, en tu vida va a definir o es el termostato de qué tan espiritual eres tú. Tus preocupaciones definen qué tan espiritual eres. Y es muy fácil. ¿Quieres saber si yo soy muy espiritual? No te vayas a que yo hago estas cosas o a que yo tengo ciertas devociones a las 3, a las 2 de la mañana me levanto, rezo el Salmo 191, tengo una Biblia debajo del nochero, tengo otra muy bonita que compré pasta dorada porque me parece hermosa la palabra de Dios, voy a un grupo de oración tal día. Eso no es ser espiritual. Puede
que seas espiritual y hagas esas cosas, pero como también puede que no seas espiritual y hagas esas mismas cosas. Vamos a buscar una medida mucho más fácil, un estándar más fácil. Miremos qué nos está preocupando. Okay, entonces necesito por acá preocupaciones que salgan a flote muy usuales. ¿A quién se le ocurre una? O el del problema soy yo. El temor al fracaso laboral. Okay. Otro. Ese es un gran temor. La felicidad. Sí, pero digámoslo así, que la felicidad es correcto, es una preocupación entre comillas correcta, pero normalmente uno le dice, hey, ora porque estoy buscando la felicidad, no, es decir, ora porque no, por esto, exacto. La salud está bien, digamos que esa está bien. Familia, pérdida, la muerte es una gran preocupación, mucho la muerte. La pregunta es que nos preocupa a nosotros o la gente. No, estoy preocupado. Si quieres lanzar una tuya y lanzarte al agua, pues. ¿De qué voy a vivir el día de mañana? Es una preocupación muy tranquila, la tengo. La belleza, la vejez, las deudas, okay. La soledad. Bien. De esas preocupaciones de las que hemos enumerado acá, que hemos enunciado acá, ¿cuáles solucionando eso somos dueños? Es decir, solucionando esa situación o ese problema, somos dueños de ninguno. De la salud, nadie es dueño de la salud porque de algo te vas a morir. Lázaro resucitó y yo no veo a Lázaro por ahí hablando en CNN, contando el testimonio. Lázaro resucitó y murió. Y no solo resucitó Lázaro, si leemos el Evangelio de Juan, muchas personas resucitaron. Muchas. Cuando Jesús expiró, dice que muchas personas resucitaron. Entonces, ¿y dónde están esas personas? Yo no las veo escribiendo libros. Miren, resucité después de que Cristo y me convertí. El testimonio de un judío de la época mesiánica. El bestseller, no. Murió. Entonces, salud, descartada. Preocupación, que vale la pena cuidar la salud, pero tampoco somos dueños de la salud. La belleza, una preocupación. Entre más te preocupes por eso, más vas a sufrir. Porque en la medida que vas pasando el tiempo, el sufrimiento va siendo mayor. Se va incrementando. Correcto. Y entre los hombres también, igual. De rodillas. Correcto. Y aún así va pasando el tiempo y te das cuenta que es una carrera perdida porque no puedes ser dueño de eso. Y ahí es donde viene el problema. Aquello que nosotros no podemos controlar, entonces nos va a causar más sufrimiento intentar controlarlo. Salomón lo intentó controlar y tiene una frase espectacular. Él dice, y quise controlar mi felicidad. Y cuando la intenté controlar me di cuenta que era atrapar el viento. Vamos, entonces, otra, el dinero. No te lo controlas, no lo puedes, así lo tengas y tengas todo garantizado. Igual no lo puedes llevar. Entonces, de aquello que nos estamos preocupando es generalmente aquello que no puede controlar. Ojo, no está mal hacerlo. Pero si de pronto le hacemos un guiño al llamado que nos está haciendo Dios, y es precisamente a que miremos la mansión que nos tiene preparada.
Si de pronto a veces en esa preocupación nos damos cuenta que nuestra lucha por controlar y por conquistar aquello de lo cual nunca vamos a ser dueños no nos va a hacer felices, e intentamos y le hacemos un guiño, nos dejamos hacer ese guiño de Dios, le seguimos y buscamos aquello que sí nos pertenece, porque este mundo no nos pertenece, pero el cielo sí te pertenece. Y si comparamos qué es mejor, el cielo o esto acá, miren con qué seguridad respondemos, pero con qué seguridad sentimos que es así. Tenemos de Dios una sólida casa, sólida, es decir, sólida en cuanto no se deshace. ¿Y saben a qué casa se está refiriendo? Sí, señora, al cuerpo glorioso. No se está refiriendo a que va a haber una mansión de cristal en una Nueva Jerusalén, se está refiriendo a tu cuerpo. Tenemos de Dios una sólida casa. Casa, morada, tabernáculo, es un cuerpo que Él nos tiene preparado ya. Y es un cuerpo que no se va a deshacer. Tengo preparado para usted lo que ojo no vio, está citando un pasaje del Antiguo Testamento. No, ahí se está refiriendo, no, se está refiriendo a lo que a través del Espíritu Santo los creyentes y la iglesia van a ver. De pronto el pasaje al que tú te estás refiriendo es que Él se fue a prepararnos morada. Es ese. Sí, es el cuerpo. Es un cuerpo. Morada es un cuerpo. Porque tú allá vas a vivir donde quieras. Tú allá vas a tener, como si quieres una mansión, la vas a tener. Pero tu cuerpo va a ser un cuerpo sin límites. ¿Te imaginas eso? ¿Mm? Esa pregunta es muy compleja. Digamos que es un cuerpo espiritual, pero lo espiritual es algo. ¿Cómo? Sí, no somos una mente colmena en el cielo, no. Pero de hecho es muy precioso esto que nos está diciendo. Miren, tranquilos, los que sufren por el cuerpo que tienen, por esto que tenemos que se deshace, no sufran tanto porque yo les estoy preparando algo que no se deshace. Sí, por eso. Es eso lo que él está preparando. Sí, claro. Me parece que la pregunta que me hicieron es que si era físico. Yo, ¿qué entiendes por físico, cierto? Porque físico dentro de la física significa que es. Lo físico es lo que existe, lo que tiene consistencia. Y el espíritu tiene consistencia. Para no entrar en temas filosóficos, lo contrario a lo físico es la conciencia, las abstracciones o la mente. No es un cuerpo mental, es un cuerpo que es. ¿Cierto? Vamos a entrar entonces a las categorías ontológicas de Kant o de Husserl o de los filósofos. Vamos. Dice, versículo 2. Gemimos en nuestra tienda. Miren que Dios nos entiende. Dios entiende cuando tú te preocupas porque estás con la presencia de Dios, porque es tanta la esperanza y las promesas que Dios te está haciendo, pero tú dices, te miras al espejo y dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y cuando te da un resfriado, cuando te da un dolor de cabeza, cuando caes en un pecado, y dices, ¿pero cómo, Señor? ¿Pero cómo? ¿Cierto? Es muy normal que nos sintamos así. Y eso lo entiende el apóstol. Sí, claro. Por eso dice, gemimos en nuestra tienda, o sea, en la tienda actual. Pero ojo que le llama tienda. No que esta no valga y que la de allá sí valga. No, desde ahora vales. Porque vales por aquel que portas. Y aquel que portas es el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios mismo actuando a través de ti. Dice, gemimos en nuestra tienda anhelando sobrevestirnos, lo que decía Manuela, sobrevestirnos. O sea que sobre la base de lo que existe y lo que es tu propio cuerpo, tu propio ser,
independientemente. Si moriste en un accidente de avión y explotó y entonces ya no se puedan contar los huesitos, y qué pena ser tan gráfico, tan dramático, eso no va a ser un problema para Dios en la resurrección, porque eso era una pregunta que se hacían en la Edad Media. Hay una pregunta teológica de la Edad Media que era, bueno, entonces, ¿qué pasa con los cuerpos que murieron en alta mar y los tiburones los despellejaron y los repartieron quién sabe por dónde? ¿Cierto? Y los animales marinos. Eso no es problema para Dios. Si no recordemos aquellos pasajes de los huesos secos que veíamos, ¿recuerdan? ¿Cómo se unían? Dice, sobrevestirnos de aquella nuestra habitación celestial. La habitación celestial es el cuerpo espiritual. Aquí Pablo nos está dando revelación que nosotros no vamos a ser los mismos, vamos a ser revestidos de un cuerpo, pero ya de esto no se habla en la iglesia. De la iglesia solo se habla de pórtese bien, no cometa pecado, y eso está bien. Pero ¿por qué no se nos habla de las verdades eternas? ¿Por qué no se nos habla del cuerpo espiritual? Si esto era lo que hablaban los apóstoles. Entonces, ¿de qué se nos va a hablar? Mira, tú vas a tener carro, casa y beca en esta vida. Sí, pero yo no voy a ser dueño de eso, entonces, ¿por qué no me hablas de algo más grande? Para ver si dentro de mi mente, dentro de mi corazón, se produce una esperanza mayor. Algo mayor que me mueva. Difícil es moverme en esta vida, que por sí es difícil de trajinar, de trasegar, perdón. Necesito una esperanza mucho más sólida, mucho más grande. Algunos dirán entonces que por grande fantasiosa, pero de ninguna manera. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Si yo comienzo a pensar en que este no va a ser mi cuerpo y estoy envejeciendo, ¿qué se va a producir dentro de ti? Esperanza, algo diferente. Significa que entre más canas tengas, más te acercas al día en que vas a recibir aquel cuerpo que él te tiene. Lo que para el mundo es tristeza, para ti va a ser motivo de alegría. Y si viene la tristeza normal por la degradación del cuerpo, de la memoria y de lo que quieras, el ejemplo que quieras, vas a tener algo con que compararlo y algo mucho más grande con que compararlo y sentirte bien. Ah, Pablo, nos estás hablando entonces de un placebo para sentirnos bien. No, esta es una realidad. Así como Cristo caminó sobre el agua y resucitó de los muertos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero ya no se nos habla de esta esperanza. ¿De qué se está hablando? Pocas veces escucho yo de esto. Entonces, ¿qué evangelio estamos recibiendo? El evangelio del bienportismo. Pórtese bien, no haga esto, el mundo es malo, la iglesia, venga, haga, no haga, haga, no haga, haga, no haga, haga, no haga. Y por eso nos vamos volviendo sordos al espíritu y ciegos. Y por eso no tenemos una esperanza mayor y por eso caemos en la aridez espiritual con facilidad. Porque si yo no tengo una esperanza ultraterrena mayor a lo que me ofrece este mundo, entonces, ¿para qué creer? No tiene ningún sentido. Si el gran problema del ser humano es la muerte, entonces, supuesto, verso 3, que seamos hallados vestidos, no desnudos. Vestidos es como una especie de alusión al bautismo, ¿no? Que seamos vestidos de Cristo. Cuando seamos hallados, estemos vestidos de Cristo. Pues realmente, mientras moramos en esta tienda, en tu cuerpo, en el que ves todos los días al espejo, gemimos oprimidos. ¿Qué es eso? La vida no es fácil. Sí, por eso dice supuesto que seamos hallados vestidos, diciendo como... Eso sería obvio, ¿no? Es una comunidad de creyentes donde todos están bautizados. No, porque cuando Pablo escribe esta carta, él sabía el carácter universal que tenía. Entonces, esta carta es una carta que aquí lo que Pablo está haciendo es una pedagogía. Entonces, él en eso está enseñando, esto es pura enseñanza. Y en medio de esa enseñanza, que es una revelación, él nos está diciendo, ojo,
supuesto que seamos hallados, o sea, no todos van a ser hallados vestidos, no todos, es como para hacer la salvedad. No es que todo el mundo va a ser hallado y tiene esta esperanza, no, porque hay gente que no está vestida de Cristo, pero es porque es enseñanza, ¿tá? Y ellos iban a aprender esto, ¿cierto? Entonces tenía que hacer la separación, pero la observación es muy buena. Dice, pues realmente mientras moramos en esta tienda gemimos oprimidos, claro, la vida no es fácil, la vida se antoja compleja por todas las vicisitudes de las cuales hablé, ¿cierto? La muerte, la enfermedad, la desnudez, la carencia, las cosas que nos pasan normalmente, las dificultades en general. Dice, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Entonces, ¿a qué llama el apóstol Pablo la desnudez? A la muerte, a estar desprovisto de Cristo, y nuestra vida está encerrada en Cristo, ¿cierto? Miren la forma en la que el apóstol Pablo nos habla. La muerte absorbida por la vida. Eso es una expresión que refleja la acción constante del Espíritu Santo dentro de tu cuerpo. Lo que el Espíritu Santo, valga la analogía, si me la valen, es como si fuera una aspiradora de lo malo, ¿cierto? Está aspirando de tu vida la muerte que causa el pecado para que la vida de Cristo pueda nacer en ti. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, sea absorbida nuestra mortalidad, como si nos estuvieran despojando de algo que nos acecha y que está arraigado en la naturaleza del ser humano, y seamos revestidos de Cristo en la vida. Verso 5. Y es Dios quien así nos ha hecho, dándonos las arras de su espíritu. Arras es garantía. Nos ha dado la garantía de su espíritu. ¿Qué es una garantía? Es algo que se da como prenda o como símbolo, como señal, que yo te voy a pagar aquello que te he prometido, aquello que yo te adeudo. Yo con esto pongo mi firma. Así que el Espíritu Santo es el sello de Dios en tu vida que te garantiza que eres merecedor por él del cielo. El Espíritu Santo es, aquí es la garantía, es el sello que Dios pone para decir que tu cuerpo está firmado por él. Entonces, todo aquel que ha recibido el Espíritu es como que tiene firma de Dios. Cuando los seres angelicales y las huestes del cielo ven a un creyente verdadero, ven como una especie de obra de Dios que tiene su firma. Y saben, ellos saben, los demonios saben quién es quién en el reino de los cielos. Ellos saben quién es quién. Ellos te ven y dicen, este no nos pertenece. Pero a quien no ven, con la firma, con el sello de Dios, entonces buscarán por todos los medios que no se entere que Dios les está buscando ardientemente. Así estamos siempre confiados, persuadidos, que es lo mismo que convencidos, que mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes del Señor. ¿A qué se refiere esto el apóstol Pablo? A que en nuestra experiencia inmediata y sensorial no somos conscientes plenamente porque no habitamos con el cuerpo que tiene la capacidad de permanecer en la presencia pura del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos como en dos situaciones, y es una situación bien paradójica, porque nosotros estamos revestidos de Dios, Dios está habitando en nosotros, pero nosotros en nuestro diario vivir no experimentamos esa plenitud de lo que realmente está pasando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y cuando pasa esa dicotomía, esa paradoja humana de la experiencia del cristiano, entonces Dios nos dice, necesitan de un ingrediente
para poder comprender o comulgar esa aparente contradicción de tener un cuerpo que está habilitado para la vida eterna, pero que está en proceso, pero que está como adaptándose, mientras la aspiradora del espíritu va sacando esa muerte que está aferrada a nuestro cuerpo. En el entretanto, mientras vamos compartiendo esa vida de Cristo, pero a la vez no tenemos ese cuerpo glorioso, necesitamos de algo para poder caminar en tranquilidad, a pesar de que la vida sea difícil. ¿Quién me dice que es? Correcto. La fe. La fe. Necesitamos fe para poder caminar tranquilamente en medio de esa paradoja que envuelve la experiencia de todo cristiano. La paradoja de ser un ciudadano del cielo viviendo en esta tierra. Sí, señora, como extranjeros. Y miren cómo dice, porque caminamos en fe y no en visión. Ya el apóstol Pablo nos está aclarando por qué nosotros podemos vivir esa situación de ser de aquí, de ser de allá, pero estar aquí, de ser de allá, pero estar acá. ¿Cómo se vive esa paradoja? Con fe, pero no en visión, porque a la fecha no lo estamos viendo. Ojo, porque de esta nueva naturaleza que nosotros tenemos pueden venir vestigios, emanaciones, pueden venir experiencias del reino de Dios, podemos tener sueños, visiones, revelaciones, locuciones, dones del Espíritu Santo, ya los vimos en 1 Corintios, palabra de ciencia, profecía, don de lenguas, cosas que son de allá, pero que pasan a través del velo y las podemos experimentar ahora por medio del Espíritu Santo. Entonces son como chispazos de lo que es esa vida de nuestro ser sobrenatural en el cuerpo resucitado, y las podemos experimentar ahora dentro de la iglesia. Pero aún así, no todo el tiempo estamos viviendo en un éxtasis místico en todo el tiempo. Estamos comiendo, estamos pagando facturas, estamos haciendo vueltas en los bancos, estamos trabajando, algunos están esperando el bus, otros están haciendo una vuelta, una fila, comprando el mercado, pensando qué van a cocinar hoy, qué carro se van a comprar, cómo van a vender este otro carro, todo lo que es la vida normal del hombre, y no estamos en ese éxtasis místico. Por eso necesitamos la fe, ¿cierto? Porque pese a que podamos haber sido inundados de muchas experiencias extáticas, o sea, de experiencias sobrenaturales con Dios, si tú le preguntas a alguien que ha tenido muchas experiencias de esta índole, siempre igual necesita la fe, o necesita entender por qué le pasaron, o cuándo le pasaron, o muchas veces cuando le dejan de pasar en un tiempo, entonces la pregunta es por qué ya no siento lo mismo de antes, y empieza ese dilema. Todo ese tipo de circunstancias que van afectando la vida del creyente y que nos hacen a nosotros necesitarnos los unos y los otros como iglesia. Así que miren cómo dice, esto lo hablaba con alguien ahora, así estamos siempre confiados, persuadidos de que mientras moramos en este cuerpo estamos ausentes del Señor porque caminamos en fe y no en visión, pero confiamos y quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Entonces, un ejercicio de fe para volver esto práctico, que hablaba con alguien ahora y que creo que he hablado de esto en anteriores charlas. La mejor manera de vivir la experiencia de Dios es trayéndolo conscientemente a nuestras vidas todo el tiempo, sin importar qué actividad estamos realizando. Porque nosotros somos muy dados a categorizar las actividades del día a día, como unas más espirituales, como unas más, digámoslo así, como más de la vida, más cotidianas, más intrascendentes, pero en realidad, ¿qué es lo que marca la importancia y la trascendencia de un momento para un creyente? Para el mundo es algo que te dé o dinero o satisfacción, pero para un creyente es
cuánto dejamos participar a Dios ahí, en ese momento. Entonces, si yo entiendo que no importa lo que esté haciendo, porque a Dios no le importa ni lo sorprende, para Dios la experiencia humana no cambia. El estar arrodillado en el muro de los lamentos no cambia que estar en el parque de una ciudad. A Dios no lo limita esa situación de la experiencia humana. A nosotros es a los que nos cambia. Si yo voy, por ejemplo, a Jerusalén, es a mí el que me va a dar un ataque de fe tan grande y de emoción que como voy a estar así con Dios, pues así va a ser proporcional mi experiencia allá. Pero también puede ser acá. No importa el lugar, porque tú eres una tienda de Dios caminante, ¿cierto? Y puedes expresar eso. Pero hay que traer eso a conciencia todo el tiempo. Entonces, que no importe lo que estemos haciendo, sino con quién lo estamos haciendo y cuán consciente soy de que lo estoy haciendo con Dios. Si continuamente estoy trayendo la presencia de Dios a mi vida, haciendo este pan, la torta, haciendo lo que sea, en esa medida voy a estar logrando esto de lo que está haciendo, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Por esto, verso 9, presentes o ausentes, nos esforzamos por serle gratos, por gratitud, útiles, gratos. Podemos utilizar muchos sinónimos de la palabra aquí que traducimos desde el griego. Pero serle gratos, es decir, es como alguien que está continuamente experimentando la gracia de Dios y tiene mucho por lo cual agradecer. Y por lo tanto serle útil. Verso 10. Puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea que lo que estaba diciendo ahorita Hernán, de lo que nos llevamos de esta vida son las experiencias, es lo que vivimos acá, es efectivamente lo que nosotros nos llevamos al tribunal. Hay dos juicios, hay un juicio personal y hay un juicio universal, ¿cierto? Aquí se están refiriendo al juicio personal. Puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho mientras vive en el cuerpo, bueno o malo. De aquí se desprende la teología que vamos a encontrar en muchos textos, y en esto coinciden casi todas las denominaciones, las que protestaron, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, o sea, la iglesia del Imperio Bizantino, también la iglesia de Armenia, la iglesia copta, todos coinciden casi en esto, mucho en esto, y es en lo que llaman los galardones o la teología de los galardones, que son como las obras que por medio de la fe tú hagas en ese nuevo cuerpo van a tener algún grado de vistosidad, ¿no? Pero la verdad es lo que menos debe importar. Lo importante es estar allá, no cómo llegué sino estar. Bien, ahora aquí en el versículo 11 Pablo nos va a hablar un poco de su misión o de su ministerio apostólico. Verso 11. Sabedores, pues, del temor del Señor, hacernos por sincerarnos ante los hombres, que a Dios bien de manifiesto le estamos, espero que también a vuestra conciencia. Esto es una expresión para él decir y presentarse limpio delante del Señor, y que esa limpieza y esa honestidad con la que él camina delante del Señor
también sea de manifiesto a las iglesias o a las personas a las que va dirigida la carta. No es que otra vez pretendamos recomendarnos, sino daros ocasión para gloriados en nosotros. Y esta es una expresión bien bonita, porque el apóstol Pablo veía que la iglesia y cómo crecía la iglesia y lo que él recibía en el Señor, prácticamente todo lo que él recibía de Dios lo iba a reflejar en las iglesias donde él predicaba. Entonces, de esa forma, él se iba a gloriar en ellos y ellos se iban a gloriar en él, porque era como un acto de reciprocidad, de interdependencia entre el apóstol y las iglesias fundadas por los apóstoles, o no fundadas, pero sí edificadas sobre la base de uno u otro apóstol, algunas hasta de más apóstoles, porque a Roma tenemos entendido, en Roma también predicó Pedro. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a las de la iglesia en Roma, o sea, la carta a los romanos, también Pedro fue y predicó allá en Roma, y estuvo un tiempo en Roma. Después que Pablo murió, Pedro estuvo en Roma, que Pablo muere primero que Pedro. Muere, le cortan la cabeza al apóstol Pablo. Y Pedro queda como cabeza de Roma, y ahí también encuentra su martirio. El famoso martirio en el que crucifican a Pedro al revés, el que nos narra la tradición. Porque si lo... Alguien me lee, por favor, en sus traducciones, qué dice en el versículo 13. Por lo que... Perfecto, ya. Lo que pasa es que aquí están haciendo una especie de conjunción verbal que se utiliza muy poco, que se utilizaba más en el castellano de antes. Dice, porque si lo que amos es por Dios, lo que amos es de hacer lo que hacemos o lo que somos, pero esa expresión ya no entró en desuso. Entonces, que no suene como a lo que amos es de hacer locuras. Amos es de hacer, de lo que somos. Es por Dios, si juiciamos, es por vosotros. La caridad de Cristo nos constriñe, persuadidos como lo estamos de que, si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. De manera que desde ahora a nadie conocemos según la carne, y aún a Cristo, si le conociésemos según la carne, pero ahora ya no es así. De suerte que el que está en Cristo, de suerte de que el que está en Cristo es una criatura nueva, y lo viejo pasó, se ha hecho nuevo. Pablo está hablando de las realidades de nuestra transfiguración, de nuestra transformación, de seres pecadores a nuevas criaturas. Para el apóstol es una completa realidad. Nosotros, como iglesia, perdemos a veces el norte de la visión espiritual, de lo que realmente somos. Entonces, muchas veces nosotros nos miramos entre iglesia con ojos muy alejados de cómo Dios nos ve. Entonces decimos, bueno, este es mi hermano en la fe, pero como por el coloquio, porque escuchó uno decir del otro, o lo vemos así, es una persona que va al grupo o a charlas de Biblia. Pero si nosotros tuviésemos por un minuto ojos espirituales, estaríamos viendo cosas completamente diferentes. Estaríamos viendo una realidad espiritual completamente diferente. Estaríamos viéndonos sellados con el Espíritu. Estaríamos viéndonos unidos como con un cordón umbilical hacia el cielo, hacia Dios Padre. En algunos más desintonizado que otros, pero el cordón está. En algunos con más ruido externo, como cuando uno enciende la radio y suena ese ruido antes de sintonizar una emisora, pero está el carro, está la antena y está quien emite la señal. Siempre está.
pero no nos vemos así, nos vemos como el que va a Biblia, el que va al grupo, el que asiste a un culto, el que va a la iglesia, el que va a misa cada 8 días, pero no nos vemos así, perdimos la visión de iglesia. Y es que así nos deberíamos ver. Y en la medida en que nosotros nos veamos así, vamos a ver cuán especiales somos. Y cuando tú ves algo especial, ¿no crees que cambia un poco la manera en que lo cuidas o lo cubres o lo tratas? Cuando yo considero que algo es especial, lo tiendo a cubrir mejor, a valorar de otra manera. Pero nos hace falta eso. ¿Y por qué nos hace falta? Porque no escuchamos o no vemos lo que Dios nos está diciendo. Y la fe, o sea, la fe que es la manera en la que tus ojos no van a ver, pero tu corazón va a creer, solo viene cuando escuchas la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vas a alimentar aquello para creer? ¿Cómo vas a alimentar tu corazón para creer aquello que no conoces? Si a mí no me dicen que Jesús resucitó, entonces ¿yo cómo voy a creer? Tengo que escucharlo. La fe viene por el escuchar eso. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Este es el ejercicio que estamos haciendo hoy. Criatura nueva y lo viejo pasó. Realmente sí estamos viviendo como que lo viejo pasó. Detengámonos acá un poco. Realmente sí estamos viviendo como que lo viejo pasó. Es que, Dios, es que si yo no me hubiera encontrado con esta persona en la vida hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, si yo no me hubiera encontrado con esa persona, hubiera estado inmáculo, sin mancha, no me hubiera metido en ese negocio, pues para que no mal piensen, no hubiera hecho esto. Exacto. Pero realmente sí estamos viviendo como que lo viejo pasó. Es que Él nos está diciendo que esa es la manera de vivir, es que así es lo que somos. Entonces es como una persona, literalmente, hablando literal, que fue sana y sufre hipocondría espiritual. Me explico. Dios me sanó, me cubrió todos mis defectos, mis pecados, mío, Dios ya te saqué de ese lodazal y tú te miras al espejo llena de lodo y Dios mío, como una especie de anorexia o hipocondría espiritual. Te ves al espejo y te ves obesísimo. Y en el cielo te están viendo delgadísimo. Y tú ahí, y entonces Dios, ¿cómo más te va a decir? Dios ya te dijo, oye, ya lo viejo pasó, dime. Pero es diferente. Lo viejo pasó significan tus propias cosas, lo tuyo, lo tuyo. Sí se cortan, pero a veces hay que tomar conciencia por la familia. Por la familia. Dios te utiliza como catalizador para sanar a toda tu familia. Y te conviertes en un intercesor por tu familia. Así es. Depende de ti, de qué tanto lo creas. Si no lo crees, esa hipocondría sigue haciendo y empiezas a somatizar lo que crees. La somatización de las cosas es impresionante. Dime, ibas a decir algo. Ya. Entonces, la pregunta es muy buena. Entonces vamos a hacer una diferencia. Para de pronto no escucharon los que están ahí en línea, hacen una pregunta del perdón, cuando mentalmente o racionalmente se sabe que el perdón es bueno. Si te estoy malinterpretando, me corriges, por favor. Se sabe que racionalmente que el perdón es bueno, que lo necesitamos, pero la emoción, ¿cierto? Persiste la emoción, a pesar de que con mi boca y con mi razón yo digo, perdono, perdono y perdono. ¿Okay? Y eso es importante porque vamos entonces a fraccionar lo que es el acto
de perdonar, ¿ya? Primero, el perdón es un acto de amor, ¿cierto? Y ahora entonces, con la pregunta que voy a hacer, viene implícita la respuesta. ¿El amor es un sentimiento o una decisión? Ok. Entonces, si el amor es una decisión y no un sentimiento, vuelvo a tu pregunta. Si yo ya perdoné, pero pienso en esa persona y siento cosas, ¿perdoné o no perdoné? Es muy amplio. Sentir cosas puede ser. Vamos a empezar a descuartizar. Si yo siento rabia, significa que yo nunca tomé la decisión de amar, ¿cierto? Yo no decidí amar, sino que decidí tener rabia. Si siento emoción de tristeza, desolación, porque fui muy dañada o dañado por una situación, una persona o varias personas, puedo haber tomado la decisión. Si yo siento ira, significa que yo no amé ni he tomado la decisión de amar, porque la ira y el perdón se excluyen. Entonces, fijémonos, cuando hay perdón, cuando no hay ira, puede haber dolor. Puede haber dolor, sí. Puede haber dolor. No esperes que en el perdón no haya dolor, pero puede haber dolor y perdón, porque no hay ira, porque la venganza es la consecuencia, es la retribución que nace de la ira. La venganza es la acción retributiva de la ira, de tener ira contra algo. Entonces miren que termina siendo el perdón igual que el amor, una decisión, porque parten de la misma esencia. El perdón es una de las manifestaciones de los prismas por los cuales se lee el amor, así como la luz se divide en diferentes escalas cromáticas por la longitud de onda, el amor también se transmite a través de diferentes longitudes de onda. En Corintios 13 lo vemos, está el perdón, está el creer, que es confiar, está el esperar también, es amor, la paciencia es un acto de amor, un acto de amor. Está también, bueno, hay muchas, está todo lo cree, todo lo espera. El sufrimiento también se puede ver como un acto de amor. El sufrimiento, ya te voy a explicar, el sufrimiento el amor tiene unas connotaciones bien curiosas. Mira que estoy hablando del amor y lo estoy asociando, valga las proporciones, válganme esto, como con la luz, ¿no? La luz se puede dividir en diferentes longitudes de onda. Hay muchas más, pero las que ve el ojo humano son las que vemos reflejadas en el arco iris, ¿cierto? Que es un instrumento, es algo precioso que ha sido muy mal utilizado precisamente porque es muy bonito. Pero el arco iris es la bifurcación del amor, la manera en que el amor se divide. Y de la misma forma, perdón, la luz, que la luz se divide, el amor se divide en perdón, se divide en todas estas cosas, y el sufrimiento por amor es nada más y nada menos que, para que exista amor se necesitan dos seres. No hay amor sin dos. No hay amor sin dos, no hay amor sin otro. El amor existe en virtud de que existe un otro, un semejante. Por eso nace el amor. El amor nace de la separación, de la individualidad, de que exista uno y exista otro, de que existas tú y exista yo. Cuando
esa emanación del amor se transforma en sufrimiento, pero es un sufrimiento diferente, porque es diferente. Porque es el anhelo del ser amado, es el anhelo del encuentro del ser amado, de que el dos quiera al uno, de que el uno quiera al dos. Y en esa tensión, por ese encuentro, es donde se habla de ese sufrimiento. Por eso dice Pablo, y todo lo sufre. Y todo lo sufre significa, en esa tensión por el otro, en ese espacio intermedio, ese es el sufrimiento del que habla el apóstol. Dime. También. Exacto. Pero es porque existe un otro, porque me identifico con ese otro. ¿Correcto? Ese es el sufrimiento de amor. Por ejemplo, yo veo mucho frases muy vagas, superficiales en redes sociales, no sé, que Una frase vaga es no trabajes, ¿o qué? Así es, tú has dicho algo muy importante. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Has dicho algo muy importante y es que la mente humana no está diseñada para tener vacíos. Y donde hay un vacío se lo inventa, siempre. Y autocompleta. Eso lo saben los psicólogos Gestalt. Ah, humanista. Ah, por ahí veo. Prepare, cumplir la Gestalt, inconclusa, fondo y forma. Es muy bien, es muy bonito y lo de atravesarlo lo que dices es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Pero las emociones no son la base de la realidad, es como un aderezo de la realidad. No todo lo que sentimos es real. Y ese es un problema que muchas veces cargamos. Yo siento algo de alguien, y como siento algo de alguien, entonces es real. Siento rabia con este, hombre, lo que sentís no es la realidad. ¿Cuántas veces una persona de entrada se ha caído mal? Yo digo esto para quedar mejor. ¿Cuántas veces una persona de entrada se ha caído mal y después le vas conociendo a poquito y bueno, ya no me cae tan mal? Cierto que pasa mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa emoción era falsa, pero te creíste eso falsamente. Las emociones vienen después de la razón. Por eso, miren la manera en que está conectado el mismo cuerpo humano, la cabeza está encima del corazón, ¿cierto? Mi cabeza, corazón, significa que la cabeza controla el corazón o las emociones, la manifestación de las emociones, y los instintos están mucho más abajo, pues la representación de los instintos. Entonces, miren que ya el ser humano nos muestra de qué manera está constituida, ¿ya? Igualmente ocurre con el Señor, ¿no? Pero bueno, vale, sí, yo creo que nos fuimos por las ramas acá, pero vale, está bien. Ah, estamos ahí, gracias. Cuando dicen Dios te perdona, pero no quita la consecuencia, ¿qué tan real es eso? No es real. Ojo, puede o no quitarla, la consecuencia. Puede o no quitarla. Entonces, decir que Dios no la quita es falso. Decir que siempre las quita todas es falso igualmente. Es decir, soberanamente o muchas veces la consecuencia es un lastre que tú corres. Sí. O tú mismo estás. Claro.
o tú mismo la puedes estar cargando, aun cuando Dios dice, oye, ya te descargué hace mucho rato y tú todavía la crees, la tienes cargada, ¿cierto? Mira, en procesos de, bueno, quería hablar de estos temas, pero en procesos a veces de liberaciones, hemos visto casos en los que la persona ha quedado completamente liberada, ¿cierto? De influencias demoníacas. Pero cuando la persona vivió mucho tiempo con una opresión o con una enfermedad, es casi que se vuelve como un doppelganger, como un doble, como una especie de proyección, y se van acostumbrando a cargar con ese lastre. Y aún pese a que Dios les ha sanado, el temor a volver a estar en ese estado anterior, entonces es como que todo el tiempo, con cualquier manifestación, cualquier cosa fuera normal, inmediatamente están pensando, ¿será que yo todavía tengo algo? ¿Será que hay vestigios? ¿Será que hay contaminación? Y van caminando con algo incluso ya siendo completamente libres. Y es como que fueran atrayendo nuevamente eso y a somatizar nuevamente eso. Y eso hace parte del proceso muy humano de quedarse cargando lastres, de no saber cerrar ciclos y decir, termino acá y sigo adelante. Y Dios es así. Dios es de terminar un ciclo, cerrarlo y seguir nuevamente con otro. Dios es muy precioso y miren como de hecho el número 40 en la escritura significa eso. Significa un ciclo que se cierra y otro que vuelve y va naciendo y va floreciendo. Así como hace con el pueblo de Israel. Pasaron de la esclavitud de Egipto a Canaán. En Canaán les da la ley, pero ojo, después van a Babilonia. En Babilonia se mezclan con otro pueblo, aprenden arameo, terminan dándose cuenta de que lo más valioso que ellos tenían no era el rey, ni era Salomón, ni todo el esplendor que lograron en la época davídica, que es la época dorada de Israel, sino que lo más importante fue lo que más descuidaron, y eran un pueblo en el que Dios les hablaba. Era un pueblo al que Dios le hablaba y que sabían que existía un Dios, y los otros estaban inventando un montón de dioses de barro, cuando ellos sabían que había un Dios único, que había creado los cielos y la tierra, y tenían un libro que se llamaba Génesis, donde más o menos les explicaban cómo. Y se dieron cuenta que eso era tan valioso, y cuando se dieron cuenta, Dios inmediatamente toma a un rey que se llama Ciro, al cual él llama el ungido, y le dice a Ciro el persa, que no era del pueblo de Israel, y dice, tú Ciro, ven y saca a mi pueblo. Y allá, junto a los medos y los persas, después del reinado de Nabucodonosor, Dios toma a este rey y y devuelve la cautividad a los israelitas que estaban en Babilonia, y les da incluso para que reconstruyan, les da dinero, pues les da oro, les da todo lo necesario para reconstruir su templo. Y eso ya le toca a Nehemías, que es un libro de la Biblia. Entonces miren qué tan bonito como Dios va tomando y va cerrando, pero en ese proceso vamos aprendiendo. Y el pueblo de Dios aprendió hasta que llegó un punto de los tiempos en el que el pueblo ya estaba tan capacitado para encontrarse con Dios, ya sabían que era lo más valioso, que fue en el cual apareció un hombre galileo de Nazaret, nacido en Nazaret, predicando en una montaña y diciendo, bienaventurado el que tenga sed de justicia, bienaventurado. Y así es que inicia nuestro Señor. Y cuando lo escuchaban ellos en ese sermón de la montaña, todos decían, ya estábamos preparados para esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ellos tenían oídos para oír y ellos le escucharon y le siguieron. ¿Por qué? Porque ya había un tiempo de preparación y porque las cosas viejas eran desechadas. Entonces hay que permanecer siempre, yo digo a veces es como surfear, como si fuéramos surfistas del espíritu, y cuando el espíritu esté diciendo y haciendo algo, toma tu tabla de surf y móntate a la ola y síguele a lo que el espíritu esté haciendo. Bueno, entonces ya todo esto para decir que lo viejo pasó, ¿no? Lo viejo pasó, no nos aferremos a lo viejo, no te aferres a lo que fuiste antes, aférrate a lo que Dios te hace ahora. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo, o sea, no hay culpa, y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque a la verdad,
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. Y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. En Cristo nosotros nos reconciliamos con Dios a través de su sacrificio. Eso ya lo hemos hablado hasta el cansancio, porque eso es el Evangelio. Sin más ni menos, el Evangelio en su más pura expresión. Capítulo 6. Cooperando pues, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salud te ayudé. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el pasaje de Isaías? Isaías capítulo, bueno, es difícil de acordarse a veces. Isaías capítulo 49, versículo 8. El apóstol Pablo está citando el pasaje de Isaías. Voy a leerlo. Vino el momento, Isaías capítulo 49, verso 8. Vino el momento de mostrar mi bondad y te respondí. Llegó el día de la salvación y te ayudé. Yo te protegí para establecer por ti mi alianza con el pueblo, para reconstruir el país, para hacer que tomen posesión de las tierras arrasadas. Ustedes saben que todo lo que pasó en la historia que leemos en el Antiguo Testamento es como si fuera un performance, como si fuera una obra en vivo de lo que íbamos a hacer nosotros. Lo que era el tabernáculo íbamos a hacer nosotros como nueva creación. Lo que era el Cordero sin mancha iba a ser el Cordero Inmaculado, que es Jesucristo. Lo que eran los sacerdotes íbamos a hacer la iglesia. Lo que era el pueblo de Israel iba a ser el pueblo santo de Dios, los santos, la iglesia universal. Lo que eran las ruinas antiguas, recuerdan que en Isaías capítulo 61 se habla de unas personas que van a reconstruir las ruinas antiguas. Pues esas ruinas antiguas es una profecía en doble sentido. En un sentido se refiere a la restauración de Israel como pueblo, como ciudad, a la reconstrucción del templo, porque ya había así, porque iba a ser destruido, fue destruido varias veces y fue reconstruido varias veces igualmente. Entonces esa profecía hablaba de un templo material, pero la profecía tiene dos alcances. Y el otro alcance al cual, o el sentido espiritual de la profecía, era las ruinas antiguas son las que causó el pecado. Y si nosotros somos un edificio, una tienda, y la muerte significa que la tienda se destruye, se resquebraja, es una tienda que va ahí, que el sol, la arena, la lluvia la deshace, pero si el Señor la firma, esa tienda somos nosotros. Entonces dice, toda ruina será restablecida, o sea, todo cuerpo va a ser resucitado. Es un pasaje que nos está hablando de la resurrección. Los fariseos entendían estos pasajes refiriéndose a la resurrección de los cuerpos. Por eso para Pablo fue más fácil predicar la resurrección que de pronto para algún saduceo, porque los saduceos desde pequeños se les enseñaba que la resurrección de los muertos no existía. Los saduceos y los fariseos ya no existen. Son castas rabínicas o escuelas de formación espiritual que había en la época de nuestro Señor, pero ya desaparecieron por completo. Sin embargo, dejaron sus vestigios dentro del judaísmo moderno. Un saduceo era una persona que veía
el caminar con Dios estrictamente como en lo material. Me explico, si tú caminas con Dios ahora, entonces vas a recibir de Dios carro, peca y salud y buenos días. Pero igual te vas a morir y se acabó todo. Uno se muere y el polvo viene, al polvo se convierte y lo que sea, cenizas, ya, se lo comieron los gusanos. Eso es la mente de un saduceo. Entonces, ¿qué enseñaban ellos? Te conviene caminar con Dios porque cuando caminas con Él, pues te va a ir bien. Es como tener un comodín. Y en la medida en que le sirvamos a este comodín, pues vamos a vivir mejor que los demás. Pero los fariseos creían que si cumplían la ley de Dios y si caminaban bien, iban a tener un espacio para resucitar de los muertos. Y iba a haber un espacio para una vida futura. Esta era la diferencia y el pleito entre fariseos y saduceos. En esa esperanza, uno tenía una visión más espiritualista, más trascendental, pero aún así apegados a que si no haces determinadas cosas o haces estas cosas, si cumplís esta ley, vas a acceder a ese privilegio de resucitar. Si no cumplís esta ley, no vas a resucitar. Y ese era el pleito de unos y los otros. Y ellos interpretaban estos pasajes, los fariseos, como referentes a la resurrección de la carne. ¿Vale? Ya para terminar este pasaje. Dice, este es el tiempo propicio, o sea, cuando el tiempo apostólico, cuando la resurrección de nuestro Señor. Este en presente es el día de la salud, o sea, al cual se estaba refiriendo espiritualmente el profeta Isaías. Por nuestra parte, en nada damos motivo alguno de escándalo. Saben que ese escándalo a lo que el apóstol Pablo está hablando, no era que él hablaba muy duro, que salía desnudo por las calles con una gabardina. No, Pablo, cuando está hablando de escándalos, se está refiriendo a que Pablo o a lo que los apóstoles no andaban cambiándole las costumbres a nadie, sino predicando la verdad que les había sido revelada. No andaban diciéndole al uno que se circuncidara, al otro que si comía esto. Ellos estaban enseñando la verdad, el ministerio de la reconciliación, para que no sea vituperado nuestro ministerio, o sea, nuestro servicio, sino que en todo nos mostramos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, en santidad. ¿Saben por qué la palabra santidad? Contamos cuántas hay aquí, cuántas virtudes hay, cuántas penurias, perdón, virtudes y penurias. Hay casi 15 que enumera el apóstol Pablo. Y miren cómo aquí terminamos en esta expresión en el versículo 6, en santidad. ¿Cómo se vive aquí la santidad? Nosotros tenemos muchas veces una interpretación de santidad demasiado monacal, demasiado de monasterio, del año 600, 700, de las reglas de Benito en Montecassino, o del libro El nombre de la rosa, y tenemos esa imaginación popular, o esa religiosidad popular de santidad como alguien privado de. La santidad no tiene que ver con privación, tiene que saber con cómo vivo la vida, no de qué me privo de la vida, sino cómo lo vivo. La santidad es el ingrediente de cómo vivo las circunstancias de la vida y no de qué me privo. Con qué actitud las vivo, qué estoy reflejando cuando las vivo. Si yo las vivo apartado para Dios, en la conciencia de Dios, en temor de Dios, o sea, en la presencia de Dios, algo va a tener que cambiar. Algo por lo menos. Si tú sabes que Dios está ahí contigo,
Mínimo te la piensas 2 veces. Esos son los frutos. Mínimo pero los frutos son consecuencia del espíritu. Correcto. Del encuentro, perfecto. Entonces, miren que la santidad es una consecuencia. Entonces, la santidad es una consecuencia. Que busquemos la santidad, sí, pero entonces, ¿qué voy a buscar? ¿La santidad como una obra o voy a buscar a Dios? Si yo busco a Dios y lo encuentro, la santidad va a ser la consecuencia natural. Pero si yo busco la santidad, puedo perderme de Dios. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Buscando la santidad, se alejaron de Dios. Sepulcro blanqueado. Pero si yo busco a Dios, hallo la santidad, porque la santidad es apartarme para Él. La santidad es consecuencia. Quien busca las bendiciones. Correcto. Los saduceos buscaban las bendiciones, no buscaban a Dios. Los fariseos, buscando a Dios, terminaron por buscar la santidad. Por encontrar a Dios, procuraron la santidad. Intentando procurar la santidad, se les perdió Dios. Porque entonces era un sistema de reglas insoportables, insostenibles humanamente, de tal manera que ya Dios no estaba en ninguna de las reglas. Quizás la primera motivación, la motivación inicial por la cual comenzaron era sana, pero después hay cosas que pueden empezar de manera muy genuina y muy sana y terminar desbordadas, muy desbordadas. Yo he estado en comunidades religiosas dando charlas y es sorprendente con los testimonios que uno se encuentra. Cuando una persona que ha tomado un hábito o unos votos te abren su corazón y algunos llevando hasta 20, 30 años en el que se alejaron de Dios por seguir una regla, o Dios se transformó en una regla, en un acto mecánico. Ya me acostumbré a, y el volver a recuperar eso es lo que nuestro Señor le dice a las iglesias en Apocalipsis. A una de las iglesias le dice: tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y tu primer amor es, tú me buscabas a mí. A mí. Tú haces buenas cosas, pero me buscabas a mí. Eso es como estar casado con una persona con la que no hablas, pero hace cosas, te atiende, pero no hay encuentro. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Así hagas las cosas bien. Te late. Nos pasa todo el tiempo. Y es que la carta a las 7 iglesias, ¿por qué creen que era 7? Completo, a toda la iglesia. Esas cartas eran para toda la iglesia, simbolizadas o reflejadas reflejadas en nosotros por medio de las iglesias de Asia Menor. Ya para terminar, que se nos hace tarde. En santidad, en ciencia, es decir, en conocimiento, en longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es cuando yo permanezco con el mismo ánimo. En bondad, en Espíritu Santo, con E mayúscula, en caridad sincera, en palabras de veracidad, en el poder de Dios, en armas de justicia ofensivas y defensivas. Es decir, no somos tontos. Si nos toca defendernos y defender el Evangelio, pues lo defendemos. Ah, no, Dios, eso lo están diciendo contra ti. No, si yo tengo la oportunidad, pues háganlo. Si no la tengo, pues no lo hago, pero si la tengo, ¿por qué no hacerlo? En honra y deshonra, en mala o buena fama, cual seductores siendo veraces, cual desconocidos siendo bien conocidos, cual moribundos, bien que vivamos, cual castigados, mas no muertos. Qué expresiones tan preciosas. Como tristes, pero siempre alegres. Como tristes, porque ellos estaban cansados. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, porque eran peregrinos de la fe. Como quienes nada tienen, poseyéndolo todo. Esto prácticamente es un himno de la labor apostólica, de la labor que todos como iglesia debemos tener y sentir. Yo me quedaría, bueno, con todo, pero sobre todo, a pesar de todo, como termina el apóstol, diciendo, como quienes nada tienen,
porque saben que en este mundo nada tienen y así los ven, pero poseyéndolo todo, porque tenemos a Cristo. Ok. Vamos entonces a terminar con una oración y gracias por escucharnos. Padre eterno, gracias por cada corazón que nos escucha, Señor. Que cada palabra, Dios, conforme la necesidad específica de cada quien que nos escucha ahora y aún aquellos que escucharán después, venga cargada, Señor, con revelación. Que cada palabra sea como movida o llevada al contexto de la vida individual y personal de cada quien que escucha, para que la palabra comience frutos que ya tú has establecido desde antes y así sea desatado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Amén. Bien. Gracias a ustedes. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente